Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Estamos aquí una vez más. Continuamos entonces con la serie Programando con C Sharp. Recuerden que en el video anterior iniciamos con lo que es todo lo relacionado con los conceptos básicos de la programación orientada a objetos. Si usted no ha visto el video anterior, o sea el 48, le aconsejo que se devuelva, porque para poder entender de aquí en adelante lo que estamos haciendo, pues es vital que entendamos los fundamentos básicos de la programación orientada a objetos. Bueno, quien les saluda y les habla, el profesor Mauricio Vargas del Colegio Vocacional de Artes y Oficios de Cartago. Un saludo cordial a todos aquellos que están siguiendo esta serie de Programando con C Sharp y en especial a mis queridos estudiantes de la sección 11F de El Cobao, a quienes particularmente va dirigido esta serie de videotutoriales de Programando con C Sharp. ¿Qué nos corresponde ver en este video? Pues vamos a ver la creación de clases y objetos e instancias, ¿verdad? Básicamente, por ahí vamos a iniciar con aspectos sumamente básicos y fundamentales de lo que es la programación orientada a objetos para que vayamos entendiendo ahora sí en detalle la codificación que muchas veces de forma automática se nos generaba cuando nosotros creábamos un programa y no entendíamos a veces muy bien algunas palabras alguna de las partes del código que automáticamente nos genera C Sharp, ¿verdad? O Visual Studio cuando nosotros creamos un nuevo. Bueno, para poder entender más fácilmente y de forma sencilla eh, lo que les quiero explicar a propósito de la creación de clases e instancias de objetos, yo creé un pequeño programita, ya todos ustedes saben cómo se crea un programa, que lo he denominado ejemplo de programación orientada a objetos, ejemplo POC, ¿verdad? Entonces, básicamente aquí me creó mi típico programita main, ¿verdad? Con la típica salida del Hola Mundo, ¿verdad? Entonces, a partir de esta aplicacióncita que me generó automáticamente por consola, después de la llave del main, ¿verdad? Después de la llave del main y específicamente antes de el namespace de ejemplo POW, ahí voy a agregar mi clase, ¿verdad? Mi clase círculo. Voy a crear una clase que básicamente me va a servir para instanciar objetos de ese tipo de clase. O sea, voy a crear objetos o voy a instanciar objetos a partir de esta clase que van a ser objetos del tipo de clase círculo. Entonces, abro con la palabra reservada class y automáticamente con la nomenclatura que ya hemos utilizado y que yo expliqué al inicio de esta serie, como en el video 1 y 2, creamos nuestra clase, ¿verdad? Tengo que decirles que de momento, yo sé que a estos códigos que vamos a ir creando le van a faltar algunas cosas importantes, ¿verdad? Que se irán agregando luego, ¿verdad? Hay algunos detalles que del todo no son, ¿verdad? Correctamente aplicados, pero es porque poco a poco luego los iremos abarcando otra serie de conocimientos. Así que tengan paciencia todos aquellos que ya son unos expertos en programación, bueno, si les aburre, digamos, toda esta parte, pues se la brincan, ¿verdad? Pero yo pues asumo que aquellas personas que están viendo esta serie son personas que están iniciando en su mundo de la programación y sobre todo en lo que atañe a lo que es la programación orientada a objetos. Bueno, dicho lo anterior, creo una clase que la denominamos círculos, ¿verdad? Círculo, vamos a denominar esa clase. Básicamente, esta clase
nos va a permitir construir objetos de tipo círculo de diferentes áreas. O sea, vamos a poder calcular áreas para esos círculos, para esas instancias que hagamos de esta clase, de esos objetos de tipo círculo que instanciemos a partir de esta clase que vamos a crear, cuyos objetos vamos a poder calcularles su área. Por si no saben, ¿verdad? Pero dudo mucho, yo sé que sí, la mayoría lo deben de saber, que para calcular el área de un círculo básicamente utilizamos una constante pi y esta la multiplicamos por su radio al cuadrado. Entonces, nuestra clase círculo, pues obviamente va a tener entonces una propiedad pi, ¿verdad? Una propiedad pi de tipo primitivo double, que la vamos a inicializar en 3.1416, que sabemos que es el valor constante de pi. Pues para nosotros aquí lo que estamos haciendo es declarar simple y sencillamente las típicas variables, ¿verdad? Que hacemos en todos los programas, pero resulta ser que ya ahora estamos en lo que es la programación orientada a objetos y tenemos que ir adoptando una serie de conceptos y de entendimientos que a nivel de la programación orientada a objetos debemos de comprenderlos de esa forma. Las variables que están en una clase, ¿verdad? Las variables que están en una clase que siguen siendo variables, ¿verdad? Técnicamente se convierten en propiedad de esa clase. En este caso, pi va a ser una propiedad de la clase círculo. También se le denomina técnicamente campo de una clase. Entonces, recordemos que las variables entonces se convierten en propiedades de la clase, en este caso de la clase círculo, y también se le denomina campo de clase. Entonces tenemos a pi. Ahora vamos a proceder a crear el método de la clase círculo que nos va a calcular el área de un círculo. Este método, ¿verdad? Este método es un comportamiento, como lo vimos al inicio de la presentación anterior, es un comportamiento. Entonces, un comportamiento de una clase, nosotros lo creamos o generamos a partir de ese comportamiento un método, ¿verdad? En este caso, este método nos ayuda a calcular el área del círculo. Entonces, este método yo lo denomino, este método va a ser del tipo primitivo double y lo denominé calcula área, que recibe como parámetro, va a recibir como parámetro un dato para poder calcular el área, que es el dato del área del radio, ¿verdad? Ese es el dato que ya tendríamos que tener junto con el de pi, que es una propiedad, y ya con eso podemos obtener entonces el área de los círculos, de los objetos círculos que instanciemos. Como ustedes ven, aquí me está generando un error y eso es porque recordemos que si nuestro método es del tipo double, ¿verdad? O del tipo cualquier tipo primitivo, pues tiene que retornarnos algo, tiene que hacer un return, ¿verdad? Entonces yo aquí le voy a quitar el comentario al return que tengo acá. Era nada más para que recordaran eso. Y lo que me va a retornar este método, pues es la fórmula para calcular el área, ¿verdad? Que es ni más ni menos, como lo explicamos aquí, que es pi por radio, o lo que es lo mismo, pi por radio al cuadrado. Y ya sé, jóvenes, ya sé. Profesor, pero es que hay otra forma de hacer, sí, yo sé que hay una forma más elegante de hacerlo, pero de momento no me interesa explicarles esa otra forma. Lo que me interesa es que entendamos los conceptos básicos de la programación orientada a objetos. Eso es lo que yo necesito. Bueno, y básicamente ya tendríamos entonces mi clase círculo, ¿verdad? Con sus propiedades, bueno, su propiedad, que en este caso es solo una, y su método, ¿verdad? Entonces ahora nos vamos a ir a la clase, vamos a cambiar de clase, pasamos de la clase círculo y vamos a pasar a la clase, ¿verdad? A la clase program. Dentro de la clase program vamos a trabajar en lo que es el método main. Vamos a quitar el mensaje Lola Mundo y lo primero que vamos a hacer es crear una instancia, ¿verdad? Una instancia
de la clase círculo. Esa instancia me va a permitir crear un objeto. Entonces es un objeto del tipo círculo. Vean cómo ya, noten como ya en el menú de ayuda contextual me aparece, ¿verdad? Ya la clase. Yo le puedo dar tab, ¿verdad? Círculo. Y la voy a denominar mi círculo, ¿verdad? Mi círculo. Así es como voy a determinar yo ese objeto. Esto es exactamente igual, ¿verdad? Como declarar, esto es una variable, entonces es una variable, pero en lugar de ser una variable de algún tipo primitivo, como en el caso aquí de pi, que es double, ¿verdad? O aquí como radio, que es de tipo entero, mi aquí mi variable, ¿verdad? Es de tipo círculo, pero realmente lo que yo estoy haciendo es creando una instancia, ¿verdad? Un objeto que se va a llamar mi círculo, ¿verdad? Que es del tipo de la clase círculo. O sea, estoy instanciando, ¿verdad? Una clase para generar un objeto. Ya sé y sabemos, ¿verdad? Cómo se inicializan las variables con datos primitivos, ¿verdad? El tipo primitivo, el nombre de la clase igual y el valor que le queremos asignar. Pero, ¿verdad? Los objetos se inicializan de otra forma. Los objetos se inicializan de forma distinta. Veamos a ver cómo es que se inicializan. Porque aquí ya lo declaré, pero ahora necesito inicializar, ¿verdad? Mi objeto. Bueno, pero aquí vamos a agregar algunas notas para que ustedes vayan entendiendo que lo que vamos haciendo. Aquí entonces esto es la creación de un objeto de tipo círculo, ¿verdad? O lo que es lo mismo, es una variable o un objeto, ¿verdad? De tipo círculo, para que eso vaya quedando claro. Entonces les decía que ahora vamos a inicializar. ¿Cómo se inicializa este objeto? Bueno, coloco el nombre del objeto, ¿verdad? Coloco el nombre del objeto, que ya el menú de ayuda contextual me ayuda, ¿verdad? A, a no cometer tantos errores de sintaxis, porque ya me sale ahí el objeto que acabo de crear, y le voy a decir igual, hasta ahí diríamos que estamos exactamente igual que con el resto de la inicialización de las variables de datos primitivos, pero aquí es donde viene lo distinto, ¿verdad? Para un objeto utilizo la palabra reservada new, ¿verdad? Y le voy a decir que es new, ¿verdad? Que es una nueva instancia, new, una nueva instancia de la clase círculo. Abro y cierro paréntesis y así es como yo declaro, ¿verdad? Perdón, como yo inicializo, perdón, repito, inicializo. Aquí voy a colocarlo. Iniciación de la variable un objeto de tipo círculo. Círculo, ¿verdad? O también instanciar una clase, que es lo mismo, la iniciación de una variable o objeto tipo círculo o instanciar una clase, exactamente, cualquiera de las dos cosas es exactamente igual. Bueno, aquí ya yo entonces instancié, ¿verdad? Mi objeto, mi objeto círculo. Evidentemente, ¿verdad? Entonces, al yo tener ya aquí instanciado mi objeto círculo, este objeto círculo hereda las propiedades y los métodos de su clase madre, de la clase círculo, ¿verdad? Y aquí es donde entra entonces a jugar el asunto, ¿verdad? Que habíamos mencionado en la presentación anterior,
de la nomenclatura de los puntos. Para poder yo ver las propiedades y los métodos de un objeto, ¿verdad? Que yo acabo de instanciar, pues debería yo simple y sencillamente, ¿verdad? Yo debería simple y sencillamente eh, colocar aquí el nombre del objeto que acabo de instanciar y darle punto. Pero resulta ser que cuando yo le doy punto acá, se me activa el menú Intelligence y me salen acá una serie de, bueno, de términos ahí, pero yo no veo por ninguna parte, no veo por ninguna parte el método ni las propiedades, ¿verdad? Del objeto. Y eso sucede por algo muy sencillo, ¿verdad? Que habíamos explicado en la presentación anterior también. Y tiene que ver con lo que es el encapsulamiento, ¿verdad? Vamos a dejar esto por acá y nos vamos a ir un momento al método, ¿verdad? Al método de mi clase círculo. Vea que regresamos aquí a la clase círculo. Y para que este método de la clase círculo sea visible desde otra clase, porque aquí estamos en la clase program y aquí estoy en la clase círculo, yo debo de utilizar la palabra reservada pública. O sea, lo que logro hacer con esto básicamente es hacer público el método calcular área, ¿cierto? Básicamente eso es lo que estoy haciendo. El método calcular área, recordemos que de acuerdo a cómo lo programamos acá, recibe un parámetro. Básicamente el parámetro que recibe es el radio. Eso es lo que le pasamos nosotros por parámetro para poder calcular el área. Pero hasta este momento, básicamente, yo puedo ya calcular, ya aquí yo puedo utilizar el método, porque ya lo hice público, ¿verdad? Ya lo hice público y lo pude utilizar desde la otra clase, en este caso de program, pero bien, me gustaría poder verlo, ¿verdad? Porque si yo en estos momentos ejecuto esto, pues no tengo ningún resultado. Pues aquí vamos a utilizar entonces a la vieja confiable, ¿verdad? El método readLine, ¿verdad? Que básicamente nos va a servir para que el dato que nos retorna el método calcular área, que recibe como parámetro el radio del círculo, pues nos muestre. Entonces, si aquí ya ejecutamos, ¿verdad? Si aquí ya ejecutamos nuestro pequeño programita, ya podríamos entonces calcular el área de este objeto instanciado, de este objeto mi círculo. Entonces vamos a ver. Y como vemos, ¿verdad? Como vemos, aquí nuestro objeto, mi círculo, este es el objeto mi círculo, se le calculó su respectiva área. Y esto es importante entenderlo. Al objeto que se le está calculando el área es a mi círculo. Yo puedo crear otra instancia, o sea, puedo crear otro objeto, ¿verdad? A partir de la clase que ya tengo creada. Y de hecho vamos a hacerlo, ¿verdad? Vamos a hacerlo. Entonces voy a declarar otro objeto, voy a instanciar otro objeto que le voy a denominar mi círculo, mi círculo 2, ¿verdad? A diferencia del anterior, ¿verdad? Que yo declaré e inicialicé el objeto en dos líneas separadas, aquí lo vamos a hacer todo en un mismo renglón. ¿Y eso cómo? Pues simple y sencillamente, ¿verdad? Aquí en la misma línea, aquí en la misma línea, voy a decirle círculo. Voy a crear una instancia de un nuevo objeto que lo voy a denominar círculo 2 del tipo o de la clase círculo y voy a decir que es igual y aquí lo inicializo con la palabra new y le voy a decir que es un nuevo objeto, ¿verdad? Es una nueva instancia
del objeto círculo. Y ya tendría en principio mi nuevo objeto. Y a este otro objeto, que es diferente al anterior, estamos hablando de dos objetos distintos, mi círculo y mi círculo 2. A mi círculo 2 yo igualmente le puedo calcular el área, ¿verdad? Porque ya este es otro objeto, ¿verdad? Es otro objeto totalmente distinto. Entonces, ya yo puedo venir aquí a mi círculo 2, perdón, mi círculo, pongámosle aquí para que se llame lo más parecido y tiene que ser en mayúscula para respetar la nomenclatura que yo en un principio les había dado en los primeros videos, ¿verdad? Entonces a mi círculo 2, igualmente con la nomenclatura del punto, yo puedo llamar igualmente el método, porque al ser también de la clase círculo, va a heredar todos los métodos, todos los comportamientos, las propiedades que tenga este objeto de la clase círculo. E igualmente le voy a enviar por parámetro, en este caso voy a decir que es 9, le voy a enviar por parámetro el radio. E igualmente voy a utilizar la vieja confiable del console.goodline para que me salga por pantalla el resultado de este otro objeto. Recordemos, son dos objetos totalmente diferentes. Este es el objeto mi círculo y este es mi círculo 2. Entonces yo puedo crear tantas instancias del objeto de objetos de la clase círculo como yo necesite. Vamos a ejecutar esto y veremos cómo entonces ahora tenemos acá dos datos. Este es el de mi círculo, ¿verdad? El dato del área de mi círculo y este es el dato de el cálculo del área de mi otro objeto, ¿verdad? De mi círculo 2. Ambos objetos son instancia de la clase círculo, pero para efectos prácticos, ¿verdad? Y técnicamente hablando, estamos hablando de dos objetos distintos que tienen en común una misma plantilla o una misma clase, ¿verdad? Yo podría hacer algo, ¿verdad? Podría hacer algo, ¿verdad? Yo incluso vamos a hacer, no es correcto lo que voy a hacer, pero es para que ustedes entiendan algunos conceptos. Hablando de las propiedades, yo podría también modificar las propiedades de un objeto, ¿verdad? Yo podría modificar las propiedades de un objeto. Vamos a ver aquí el caso, por ejemplo, en mi círculo 2, punto. Pero es que hay un detalle, no me están saliendo las propiedades, solamente me salen los métodos. Bueno, eso resulta también porque en el caso de la propiedad del círculo, que es pi, que es la única propiedad, la propiedad no está declarada como pública. Por eso es que yo no tengo acceso. Si yo agrego la palabra reservada a public acá, yo me vengo ahora aquí y ahora me sale la propiedad pi. Y yo podría decir que entonces en este caso, en el caso del círculo 2, la propiedad pi va a ser de 50. E incluso yo podría, ¿verdad? Aquí se metió un signo. Yo podría volver a calcular nuevamente. Voy a copiar esta línea aquí abajo, ¿verdad? Y ya ustedes saben qué es lo que va a suceder, ¿verdad? Porque ustedes son muy inteligentes. Estos dos primeros cálculos, ¿verdad? Estos dos primeros cálculos, estas dos líneas, estos dos primeros cálculos que se van a mostrar, los va a hacer con el valor que determinamos para pi desde la clase. Y este otro cálculo lo va a hacer con la propiedad modificada
de la propiedad pi, ¿verdad? De la propiedad pi, pero que modificamos desde la clase main. Veamos a ver qué sucede. Pues obviamente, ¿verdad? Nos sale un dato ahí estrambótico, ¿verdad? El cálculo del área de mi círculo 2, el segundo cálculo, pues obviamente porque modificamos acá el dato de pi. Bueno, esto no es correcto hacerlo, de hecho esto no debería suceder, yo no debería poder hacer esto. De hecho, por eso es que entonces, como el valor de pi es una constante, de hecho yo debería declararlo como una constante para que este dato nadie lo pueda modificar, ¿verdad? Solo el que tenga acceso a la clase lo pueda realizar. Bueno, básicamente con este pequeño ejemplo, y permítanme, con este pequeño ejemplo, si recordamos la presentación anterior, lo que hicimos fue básicamente generar, ¿verdad? Generar un código que nos permitiera, ¿verdad? A partir de una plantilla de una clase, generar instancias de objetos, que fue lo que explicamos anteriormente. Entonces, básicamente aquí tenemos lo mismo, cambiemos el chasis ese, ¿verdad? Ahora por la clase círculo. La clase círculo me permitió generar dos instancias de objetos que ambos son del tipo círculo, mi círculo y mi círculo 2, ¿verdad? A partir de esta clase que yo generé. Con el código correspondiente, que aquí se muestra, que me permitió a mí crear una clase con una propiedad que le denominé pi y con un comportamiento el cual lo programé como un método para calcular el área de los círculos de los objetos que yo podía instanciar o que yo instancio, que yo genero a partir de la clase círculo, me heredan tanto su propiedad pi como su método, una vez que yo he creado la clase, entonces con estos códigos que yo muestro acá, recordemos que yo generé instancias de esta forma, en líneas separadas. Yo generé la primera instancia de un objeto, ¿verdad? Del tipo círculo. Y con esta otra línea, la única diferencia es que básicamente esto lo hice en dos líneas y esto lo hice en una sola línea. En este otro código yo generé básicamente una nueva instancia, ¿verdad? De un objeto que lo denominé mi círculo 2, que es de la clase círculo. Bueno, básicamente creo que este video lo podemos dejar por acá. Sé que vamos a ir comprendiendo poco a poco algunos otros conceptos más técnicamente correctos en cuanto a la programación y uso de las clases y en relación a lo que es la programación orientada a objetos. Entonces nos vemos en el próximo video tutorial.